En esta parte vamos a ver un ejemplo básico y sencillo de cómo utilizar el hook useMemo, pero nos va a servir para entender la teoría y el funcionamiento de este hook. Esta es la aplicación que se tiene. En las siguientes partes vamos a ver un ejemplo más complejo de nivel intermedio y después vamos a ver otro ejemplo en una aplicación real, en un caso real. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es la aplicación. La aplicación está dividida en dos partes. La primera parte es un botón, el cual muestra el valor de un número y muestra el doble de ese mismo número. Cuando yo presiono el botón, el número que aparece acá se aumenta en uno y así sucesivamente, mientras que lo que se muestra acá es el doble del número que tenemos acá. Y la segunda parte es un input text, el cual me permite ingresar un texto cualquiera y se muestra acá. Esta pues es una aplicación tonta, pero como les dije nos va a servir para entender el funcionamiento del hook y qué es el beneficio o qué nos permite solucionar. Entonces ahora vamos a ver el código. En primer lugar, tengo dos estados. El primer estado es para el número que se muestra acá. Empieza con un valor inicial de 1 y después tengo un estado que es para el texto. El texto es el que se captura acá en el input y se muestra acá, que es un string vacío. Después tengo un console log, el cual nos va a servir para validar el funcionamiento. Y después acá yo estoy realizando un cálculo. Estoy creando una variable que se llama doble y básicamente el valor que va a tener es el número que es de mi estado multiplicado por 2. Este es un cálculo pequeño, pero a efectos para este video nos va a servir. Después en la interfaz simplemente tengo un texto, el botón. Cada vez que se hace clic al botón, aumentamos nuestro estado, nuestro número, en 1, como lo podemos ver acá. Después tengo un párrafo en el cual se muestra el valor de mi constante o variable doble. Después tengo un par de saltos y un separador. Después tengo el input, donde cada vez que yo ingrese una letra, un carácter, eso se guarda en mi estado, en el texto. Y acá simplemente lo mostramos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo refresco el navegador, podemos ver que el componente se montó, es decir, todo mi componente app se montó y muestra el mensaje y realiza el cálculo. ¿Sí? Como el valor inicial es 1, lo multiplica por 2, por eso vemos que acá dice 2. Si a ustedes les aparece dos veces esto, es porque tienen habilitado el modo estricto. Lo van a tener así. Entonces yo refresco acá, vemos que aparece dos veces, cálculo ejecutado. Entonces yo lo comenté para que no afecte en este ejemplo. Entonces voy a refrescar. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo presiono este botón, mi estado cambia. Cambia porque le estoy aumentando el valor de 1. Entonces, cada vez que mi estado cambia, el componente se renderiza. Por eso es que el cálculo se realiza. Este cálculo se realiza varias veces. Entonces yo lo presiono. Y este comportamiento es lo normal, porque cada vez que el estado cambia, se tiene que renderizar el componente. Entonces es normal que veamos esto varias veces, cada vez que presionamos el botón. Pero ¿qué pasa si yo ahora vengo y escribo una letra en el input? Voy a presionar la tecla C. Vemos que el cálculo se ejecutó nuevamente. Y esto ocurre cada vez que yo escribo algo. Vemos que yo acabo de escribir estas dos palabras y mi cálculo, que es esto, se realizó este número de veces. Este comportamiento es incorrecto. En este ejemplo, el cálculo que se está haciendo es bastante pequeño, bastante mínimo. Pero imaginemos que, por ejemplo, nosotros le estamos haciendo una petición a nuestro backend o a nuestra API, la cual nos retorna, no sé, unos 8000 registros y dentro de esos 8000 registros necesitamos encontrar uno para mostrarlo en la interfaz. Ese sí sería un cálculo ya más pesado. Entonces, imaginen realizar ese cálculo cada vez que algún otro componente renderiza nuestro componente o aplicación. Eso genera un mal performance o rendimiento en nuestras aplicaciones. Entonces, para evitar estos casos, existe el hook useMemo. Y lo que tenemos que hacer es utilizarlo de la siguiente manera. Recordemos que los hooks se trabajan como funciones. Entonces, useMemo tiene esto. Este recibe dos parámetros. Recibe una función, que mayormente es una función de flecha, y después recibe un arreglo de dependencias. Entonces, ¿cómo lo usamos? Primero, voy a comentar estas dos líneas y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear mi constante doble, que va a ser igual
a mi hook. Entonces, dentro de la función, yo voy a especificar la lógica que quiero realizar. Acá quiero mostrar que se ejecutó el cálculo. ¿Y cuál es el cálculo? Es esto. Entonces, cada vez que se ejecute el useMemo, va a retornar un valor. ¿Y qué va a retornar? Pues el resultado de este cálculo y se va a guardar acá. Pero nos hace falta algo importante y es nuestra dependencia. En el arreglo de dependencias van todas esas variables o estado que cuando cambian nosotros queremos que se ejecute algo. Entonces, cada vez que mi estado número, que es este de acá, cambie, yo tengo que ejecutar este cálculo para mostrarlo acá. Entonces, acá yo escribo mi variable o mi estado número. Acá pueden ser cuantas dependencias sean necesarias para el cálculo que tenemos acá, que en este caso solo es 1. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cada vez que mi estado número cambie, se va a ejecutar esta lógica. No importa cuántas veces se renderice el componente, solo se va a ejecutar esto cuando esto cambie. Entonces vamos a hacer la prueba nuevamente. Acá presiono el botón. Este es el comportamiento correcto. El cálculo se está ejecutando de manera correcta. Y si yo empiezo a escribir acá, vemos que el cálculo ya no se realiza nuevamente. A pesar de que el componente app se renderiza cada vez que yo escribo un carácter, mi cálculo queda memorizado gracias al useMemo y no se realiza cada vez que mi componente se renderiza. Más de alguno podrá estar pensando que si yo muevo este estado a un componente independiente, es decir, yo creo otro componente que muestre esto, pues ya no estaría afectando al componente principal o al componente padre. Esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Voy a crear un nuevo componente que se va a llamar número doble. Y acá adentro voy a copiar esto, lo voy a comentar y voy a copiar esto otro y lo voy a descomentar. Y ahora voy a retornar todo esto. Acá voy a poner un wrapper, voy a ordenar el código y voy a comentar todo esto y voy a usar mi nuevo componente. Y también voy a quitar esto. Bien. Entonces vemos que la aplicación se sigue viendo normal y sigue funcionando. Acá se podría entender de que pues el estado ya vive de manera independiente, digamos, dentro de su propio componente. Entonces no debería de afectar el estado del componente padre. Este ya pasa a ser el componente padre y este pasa a ser el componente hijo porque se ejecuta dentro del componente padre. Voy a quitar todo esto para que sea más fácil de ver. Entonces, si yo ejecuto esto, podemos ver de que el problema sigue siendo el mismo a pesar de que sean estados que viven dentro de componentes diferentes. ¿Por qué? Porque cuando se renderiza el componente padre, también se renderiza el componente hijo. Entonces, para solucionar esto, tenemos que hacer nuevamente lo mismo que ya teníamos acá. De copiar esto, lo paso para acá, elimino esto otro también, y lo voy a descomentar. Entonces lo empiezo a ejecutar normal y cuando yo escribo acá ya no se realiza el cálculo nuevamente. Entonces este es un ejemplo básico y sencillo de una aplicación pues que no se usa en aplicaciones o en proyectos reales, pero nos sirve para entender el funcionamiento o la teoría de cómo se debe utilizar este hook, el cual nos permite mejorar el rendimiento de cálculos pesados de nuestras aplicaciones. Suscríbete para más contenido como este y convertirte en el mejor desarrollador de software.